Hoy vamos a ver cómo crear alertas con Grafana y cómo recibir las notificaciones de las mismas a través de un canal de Telegram. Así que sin más, vamos al lío. Como sabéis, para monitorizar toda la parte de domótica, tanto el propio servidor como los contenedores Docker y demás, lo que he creado es un sistema que está basado principalmente en InfluxDB y Grafana. Desde Grafana, como vimos en vídeos anteriores, podemos ver toda la información del sistema y ahora lo siguiente que necesitamos es definir una serie de alertas sobre estas métricas para que, en caso de que algo no funcione correctamente, recibamos una notificación. Para hacer esto, hay diferentes formas de hacerlo, pero para mí la más intuitiva con lo que tenemos montado es definir una serie de alertas en Grafana y configurar una conexión con Telegram de forma que cada vez que una de esas alarmas salte, recibamos una notificación en un chat, de forma que siempre en nuestro teléfono móvil recibamos las notificaciones críticas que nos indiquen que algo no está funcionando correctamente en el sistema domótico. Así que pasamos al ordenador y os explico cómo crear esta configuración. Lo primero que vamos a hacer es abrir Grafana. Vamos a necesitar dos pestañas para facilitar la creación de las alertas, así que yo lo voy a abrir ya dos veces. Como veis, lo estoy abriendo desde este panel principal donde tengo agrupadas todas mis aplicaciones que os expliqué cómo crearlo en vídeos anteriores. Entonces simplemente vamos a abrirlo dos veces. Aquí lo que he cambiado ya en Grafana con respecto a lo que vimos en vídeos anteriores es que al entrar directamente me aparece ya el dashboard principal y aquí, como veis, tenemos un poco las métricas del sistema. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es crear una alerta sobre el uso de RAM. Ya tengo algunas alertas sobre el uso de CPU y la temperatura de la CPU y ahora quiero añadir una nueva alerta para la RAM. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es irnos a la parte de alerting. Desde la parte de alerting vamos a poder configurar todo lo relacionado con las alertas, desde las propias alertas a los puntos de contacto que serán los que nos envíen las alertas a los diferentes dispositivos, políticas de notificación que indicarán qué alertas van a qué contact point, etc. Entonces lo primero que vamos a tener que definir es una alerta. Para definir una alerta simplemente nos vamos aquí a la parte de alerta y le decimos crear una nueva alerta. Le vamos a dar un nombre, alto uso de RAM, y lo que tenemos que construir ahora es la query que nos permitirá recuperar los datos de influx que queremos utilizar para definir nuestra alerta. La forma más fácil de hacerlo, si ya tenemos un dashboard que representa esa métrica, es irnos a editar el panel y copiar directamente la query de esta parte de aquí abajo. Entonces yo simplemente la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Lo que tenemos que cambiar son las variables que tenemos en el dashboard, que aquí en esta parte de alertas no las tenemos. Entonces aquí voy a poner el nombre del bucket, que aquí en mi caso es Domotic Monitoring, y el nombre del host, que en mi caso es Domo01. También voy a cambiar la ventana, ya que yo en mi caso voy a querer solo obtener datos de los últimos 5 minutos. Y como veis aquí en la parte inferior, ya nos muestra una pequeña overview de los datos que está recuperando esta query y del valor de alarma que tenemos. Entonces aquí en la parte de abajo podemos definir diferentes métricas sobre las que actuar y diferentes agregaciones y demás para definir la alarma. En mi caso quiero una alarma de tipo threshold, es decir, que cuando se supere un valor del dato que estamos recuperando de influx, se dispare la alarma. Y lo que voy a cambiar aquí también son los nombres de las queries que utiliza para gestionar la alarma. Entonces aquí esto yo sé que es el porcentaje de RAM usado, entonces aquí le voy a cambiar el valor y en vez de que se llame B le voy a poner RAM usage percentage. Y esto lo que va a hacer es definir si estamos en alerta o no. Entonces yo en mi caso le voy a decir alert. Y lo que queremos es que cuando esté por encima de un valor se dispare la alerta. En mi caso ese valor le voy a poner el 55%. De forma que cuando la memoria RAM esté por encima del 55%, yo lo que quiero es que me avise. Entonces aquí le podemos dar a preview, en este caso no estaría saltando la alerta. Si ponemos un valor más bajo, por ejemplo 30 para hacer una prueba, como veis aquí saldría que ya está saltando porque como veis estamos por encima del 30%. Entonces en mi caso lo voy a volver a dejar en 55 y como vemos ya estaría configurada toda la parte de lo que es la alerta en sí mismo. Ahora lo que tenemos que configurar es el grupo donde la vamos a guardar, que también definirá el intervalo de evaluación de la alerta, es decir, cada cuánto tiempo se evalúa la alerta para determinar si está en estado activo o está en estado inactivo. Entonces simplemente aquí vamos a utilizar esta carpeta que yo ya tengo creada, que es test alert. Si no, podemos darle a añadir uno nuevo y crear una con el nombre que queramos. Y en evaluation group yo también le voy a llamar test group. Le voy a decir que quiero que se evalúe cada 10 segundos y que quiero que salte cuando esté alta también por 10 segundos. Esto lo que va a hacer es que cada 10 segundos se ejecute esta query y tras 10 segundos estando por encima de 55,
esta alerta se va a considerar activa. Aquí podemos añadir algo de información adicional y a mí lo que me gusta utilizar es esta parte de los labels, de las etiquetas, para luego en las notification policies poder filtrar el comportamiento de las alertas. Entonces yo ya tengo creada una label en otros alertas que le llamo priority y en este caso, en vez de darle el valor high que se lo he dado a otras alertas, lo que le voy a llamar es test para luego poder filtrarla. Pulsamos intro y con esto ya tendríamos lo que es la alerta configurada. Le damos a guardar y ya la tendríamos aquí. Test alert, test group. Como veis ahora mismo está en estado normal y la siguiente evaluación pues dentro de los próximos 10 segundos. Con esto ya tenemos la alerta definida y si salta podremos ver aquí que está saltando. Entonces para ver qué salta yo lo que voy a hacer es conectarme por SSH al servidor que estoy monitorizando y lanzar un test de estrés que va a hacer que aumente el uso de RAM. Si ahora nos vamos aquí al panel, le decimos que refresca automáticamente cada 5 segundos. Como veis aquí ahora la RAM ya la tendríamos casi al 70% y si nos vamos aquí, como vemos esta alerta, pues ya estaría ejecutándose porque tenemos un uso de RAM de más del 55% durante los tiempos que hemos definido para considerar que la alerta está activa. Simplemente ahora paramos el bench y pasados unos segundos, pues esta alerta volverá a estar en estado normal. Aquí, como veis, esta otra alerta que tengo en core, que es de alta carga, está en estado pending, ya que se ha activado el threshold que marca la alerta como activa, pero no ha pasado el tiempo que veíamos antes, durante el cual permanece un estado que se ha disparado, pero no se dispara realmente. Eso es para evitar pues, que si estamos muy poquito tiempo en estados transitorios, pues es un pico de carga puntual que no se dispare la alerta. En mi caso, como visteis, he puesto solo 10 segundos, entonces con que esté 10 segundos con la RAM por encima de ese valor del 55%, pues ya saltará una alerta. Si queremos que la alerta no salte tan habitualmente o si hay un pequeño pico de consumo de RAM que no salte, en vez de poner 10 segundos podemos poner un minuto, varios minutos, de forma que si se mantiene la RAM alta durante un intervalo de tiempo determinado que nosotros queramos, se dispara la alerta y si el tiempo es menor, que no se dispare. Lo siguiente sería ya crear un contact point para poder recibir estas alertas en algún dispositivo. Como veis aquí las alertas saltan, pero directamente no nos vamos a enterar de que tenemos una alerta, ya que no estaremos recibiendo ninguna notificación al respecto. Yo aquí ya tengo configurado un contact point, en mi caso de Telegram, y lo que voy a hacer ahora es configurar otro contact point de Telegram desde cero, explicándoos cómo crear el bot y demás. Algo que también tenemos que utilizar si queremos recibir las alertas con un formato un poquito más bonito, lo que tenemos que hacer es definir un template. Yo tengo este template aquí que básicamente pues añade un pequeño icono dependiendo de si la alerta se ha disparado o se ha recuperado el correcto funcionamiento de la alerta y con la información básica de la alerta. Si lo dejamos por defecto, pues nos mostrará la información con más nivel de detalle, pero bueno, la verdad no es muy conciso la forma por defecto que la muestra, entonces yo os recomendaría que utilicéis un template similar a este, de forma que os llegue la información resumida y con un pequeño icono que siempre a nivel visual, pues con tan solo ver la alerta ya sabemos si lo que ha pasado es que se está disparando o que se ha recuperado. Entonces, para añadir un contact point simplemente tenemos que darle a añadir un nuevo contact point, le tenemos que dar un nombre, en mi caso le voy a llamar test Telegram y tenemos que elegir el tipo de integración. Soporta múltiples integraciones para enviar alertas a través de diferentes sistemas y yo lo que voy a seleccionar aquí ahora pues es Telegram. Entonces aquí ahora, como veis, nos pide dos valores, el API token y el chat ID. Para obtener estos valores lo que tenemos que hacer es, en Telegram, lo primero, abrir un chat con el botfather. El botfather es un bot que nos permite a nosotros crear nuevos bots. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es decirle que queremos crear un new bot con este comando, new bot, y ahora lo que nos va a pedir es el nombre del bot. Yo le voy a llamar Domo 2023-10-17 y ahora nos pide el nombre del bot. Yo le voy a copiar este mismo valor y le voy a poner al final bot. Con esto ya nos creará el bot y como veis aquí ya nos da el API token. Lo podemos copiar simplemente haciendo clic sobre él y aquí ahora lo único que tenemos que hacer es pegarlo. Una vez que lo tenemos aquí pegado, lo siguiente será añadir el chat ID. Para añadir el chat ID, la mejor forma de hacerlo, lo que a mí más me gusta es crear un nuevo grupo. Yo aquí ya tengo creado un grupo vacío y a este grupo añadir el bot que acabamos de crear. Entonces simplemente pinchamos en añadir usuarios y aquí escribimos Domo 2023-10-17, sería este de aquí, le damos a añadir, ya tendríamos nuestro bot añadido a este chat. Ahora lo que tenemos que hacer es copiar este chat ID y si nos vamos aquí, copiar de vuelta en esta configuración del contact point el chat ID y con el API token y el chat ID ya nuestro bot podrá enviar mensajes a ese nuevo canal. Simplemente pinchamos aquí en test. Nos ha dicho que la alerta se ha mandado correctamente y si revisamos, como veis aquí, nuestro bot ya ha podido enviar el mensaje de prueba. Guardamos el contact point y
ya lo tenemos aquí listo para ser utilizado. Lo que debemos cambiar en este contact point para recibir las alertas con un formato, como os comentaba, es la template. Entonces, si veis en este que yo ya tengo creado aquí, en las opciones adicionales, pues tengo que utilice el template que se llama Telegram, que es el que yo he creado. Lo voy a copiar de aquí, me voy a ir aquí, lo voy a editar y, como veis, por defecto tiene el default message y lo que vamos a hacer es cambiarlo por el que nosotros hemos creado. Le damos a guardar y ya lo tendríamos listo. Y por último, lo que tenemos que hacer es crear una notification policy que utilice nuestro contact point para entregar las alertas que nosotros queramos. Lo que voy a hacer es utilizar el label priority cuando sea igual a test, que lo hemos definido para nuestra alerta, que envíe los mensajes a este nuevo contact point. Entonces simplemente es añadir nueva política aquí. Le decimos que cuando priority sea test es cuando lo queremos utilizar. Decimos que contact point queremos utilizar, el que acabamos de crear, y lo que le voy a decir es que sobrescriba las opciones de timing generales. Lo que hacen estas opciones es definir con qué frecuencia y en qué momento se envían los mensajes a este contact point. Entonces yo lo que voy a poner es 10 segundos en cada uno de ellos, de forma que tanto el mensaje inicial como las subsiguientes repeticiones de esa alerta se envíen en ventanas de 10 segundos. Le decimos que añada la policy y ahora mismo ya tendríamos todo conectado. Simplemente lo que voy a hacer es volver a repetir este stress test para que la RAM vuelva a aumentar por encima de 55, se dispara la alerta y ahora veremos cómo la recibimos aquí. Entonces, si nos vamos aquí a la parte de monitoring, vemos que ya hemos pasado ese 55 y ahora, tras unos 20 segundos aproximadamente, 10 segundos de la primera ejecución de la alerta y 10 segundos que tiene que estar la alerta en estado activo para que se dispare, como veis aquí, ya hemos recibido nuestra alerta con el icono, el template que hemos utilizado y una pequeña información con los valores de la query, con los valores que hemos cambiado, para que aquí en vez de aparecer B y C, que serían los valores que tenía por defecto la alerta, pues aparezca este mensaje de RAM usage percentage y alert. Como veis aquí, vamos a recibir la alerta constantemente, ya que en esta notification policy hemos puesto que el repeat interval sea en 10 segundos. Si queremos recibir solo una alerta y no volver a recibirla hasta pasado un tiempo, aunque siga activa, lo que tenemos que hacer es aumentar aquí el valor. Entonces, si nosotros ahora aquí ponemos 5 minutos, por ejemplo, recibiremos una alerta y si sigue activa, a los 5 minutos recibiremos otra alerta, según el valor que establezcamos aquí. Yo la voy a dejar ahora mismo así con 5 minutos, la actualizo. Ahora aquí ha llegado otra repetición más, pero la siguiente repetición ya no llegaría hasta que pasen esos 5 minutos. Lo que voy a hacer ahora es parar el stress test y cuando pasen de nuevo unos 20 segundos recibiremos un mensaje que nos dice que ya se ha superado la situación que hacía saltar la alerta. Aquí, como veis, también es útil que nos va indicando cuál es el porcentaje de uso de RAM que se estaba utilizando en cada uno de los momentos. Y aquí, como veis, de nuevo la alerta ya se ha recuperado y entonces ya aparece aquí la notificación indicándonos que ya ha sido resuelta la causa de esa alerta. Pues como habéis visto, es bastante sencillo definir alertas simples en Grafana. Podemos generar alertas mucho más complejas jugando con las queries y demás, pero para alertas de tipo threshold, que es normalmente lo que nos interesa cuando se supera un valor o cuando dejamos de recibir muestras de alguno de los valores, pues son queries muy sencillitas de hacer y muy fácil de configurar directamente en Grafana con 4 clics. Con la configuración que hemos hecho, pues hemos también enganchado Telegram con Grafana, de forma que cualquier nueva notificación que queramos enviar a Telegram a partir de Grafana, pues podamos hacerlo con ese nuevo contact point. Y si queremos definir más alertas, más complejas, con diferentes timings y demás, pues es simplemente jugar con las diferentes opciones que hemos visto hoy, crear nuevos grupos, crear nuevos labels, de forma que en función de la alerta pues se notifique más frecuentemente, menos frecuentemente. También podemos tener, por ejemplo, 2 canales de Telegram y mandar unas alertas a un canal y otras al otro, simplemente configurando 2 contact points, con el mismo bot incluso, añadiendo ese bot a los 2 canales y utilizando ese chat ID diferente en cada uno de los contact points. Y con eso pues tendríamos todo lo necesario para recibir notificaciones de nuestro sistema domótico directamente en Telegram. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Si ha sido así, os agradecería muchísimo un like y si queréis ver más vídeos como este, podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.